Tráete gente normal, me decían. Y yo, son personas Gente normales, normal. yo soy un gallo normal. ¿Y cuál es la gente normal? Yo no la Yo no tengo. soy normal. Señores, ¿cómo que no soy normal? Una de las emociones con las que más estamos en el día a día tiene que ver con el estrés. La emoción básica es el miedo. El miedo tiene que ver con el temor a lo real. Llegar a usar el estrés de manera positiva. A veces sentir algo placentero nos calma, pero si utilizamos siempre buscar esa sensación placentera para calmarnos, puede generarte una adicción. Cuerpo y mente son dos caras de una misma moneda. Entonces, si queremos estar saludables, no podemos solamente dedicarnos a la mente sin dedicarnos al cuerpo. Y viceversa. Y nosotros vamos a mostrar ejercicios ¿Cómo hacerlo? simples. Exacto. Perdona, me río porque los nombres que tú hayas ocupado para tus proyectos son muy buenos. Relación inteligente, las brujas felices, Es que yo el creo hashtag que Ponte Brava. es un placer conocerme para hablar de sexualidad femenina. Bueno, Soy mi propia si la cama, diosa. si la cama Si la hablara. cama hablara. Mindful sex. Yo Hombre. creo que hay una beta a mí que le encanta el marketing. Yo no sé si van a haber universidades o ese va a ser como la forma de aprender o mi hijo va a aprender a través de YouTube. No tengo la menor idea. Yo estoy formando un niño que está preparándose para la vida. Yo como mamá me he dado cuenta de que ha sido fundamental ser mamá del hijo que tengo para yo cuestionarme muchas cosas de mí y decidir evolucionarla. ¿Sabes que yo no puedo entender que en el colegio no enseñen sobre el servicio de impuestos internos? Todavía no lo puedo entender. ¿Por qué si todos vamos a tener que lidiar con el servicio de impuestos internos, nadie entiende el servicio de impuestos internos? El modelo educativo que tenemos enferma a las personas. Pequeñas pausas activas, gimnasia mental, a través de movimientos corporales, respiraciones, formas de poner la atención, tendríamos niños y niñas que les iría mucho mejor, que aprenderían de mejor manera, que les gustaría más ir al colegio, que tendrían menos conflictos con otros porque están emocionalmente regulados. Usted me dice, Raúl. Ya, démoslo. ¿Sí? ¿Estamos ok? Sí. Estamos con todas las condiciones. Bueno, aquí estamos. Somatic Stretch Beat. Era bastante de las cosas que estábamos hablando antes de iniciar este nuevo episodio. Antes de iniciar estaba como un poco, no sé, un poco nervioso, un poco pensando qué cosas podíamos conversar ahora y nada, como que estoy un poco en blanco. Así que te tiro la pelota a ti, Connie. ¿Me presento? ¿Cómo andáis? Preséntate si quieres. Ya, sí, porque yo no sé si todos los que nos están escuchando o viendo me conocen. Ya, yo soy Constanza del Rosario. Soy psicóloga, experta en relaciones de pareja, sexualidad, género e inteligencia emocional. Y bueno, estamos aquí para conversar sobre los vínculos entre el cuerpo y la mente, cómo podemos caminar, ¿no es cierto?, hacia el bienestar, cómo podemos disfrutar un poquito más de nuestra vida y establecer relaciones inteligentes, como mi fundación. Bueno, eso es una de las cosas que me gustaron mucho cuando te fui conociendo. El nombre de tu fundación, Relaciones Inteligentes. Relaciones sanas, relaciones constructivas, relaciones que me sumen. Así que nada, eso es una de las cosas que me llama la atención. ¿Cómo podemos ir, no sé, cómo podemos ir empezando esta conversa? Yo te dije hace un tiempo, tengo ganas de que hagamos algún proyecto juntos. Nos juntamos antes de esta conversa a hablar de nuestro proyecto. Y la idea es que podamos trabajar con la mente y con el cuerpo en la idea de poder librarnos del estrés. Más o menos, ¿no? Sí, es decir, que podamos llegar a usar el estrés de manera positiva. Primero, para todos los que nos están escuchando, el estrés no es malo. Todas las emociones son positivas. No hay ninguna emoción que sea mala. Todas las emociones tienen un fin de supervivencia. Entonces, incluso aquellas que nos incomodan. Entonces, a veces hablamos de emociones positivas y negativas y la verdad es que son emociones cómodas e incómodas. Entonces, ahí tenemos también la vergüenza, la culpa, ansiedad, ¿no es cierto?, la rabia, la pena y también, por supuesto, el estrés, ¿ya? Entonces, lo primero es establecer eso, que en cierta cantidad cualquier emoción es saludable. El problema es cuando la intensidad es demasiado alta, a menos que sea en un caso de supervivencia, porque si viene
un animal feroz. En verdad, tenéis que estar con todas tus emociones a 1000 para poder huir. Pero lo importante es poder modularla. Entonces, y también saber desengancharse o transformar estas emociones. Y una de las emociones con las que más estamos en el día a día tiene que ver con el estrés. Y por eso hay un estrés que te moviliza, y eso es lo que quizás a muchos les pasa, de que tienen que esperar que ya llegue la fecha límite para empezar a hacer algo, porque ahí se concentran, ¿no es cierto? Como que les viene la idea, rinde mejor que nunca, y hay un estrés que te paraliza. Entonces, existe toda una teoría vinculada al flow que dice de que hay un estado de equilibrio del estrés que tiene que ver con tus capacidades y el desafío de la tarea. Si, por ejemplo, el desafío de la tarea es muy alto y tú sientes que tienes pocas capacidades, claro, eso te va a estresar. Pero si al revés, que el desafío de la tarea es muy bajo y tú tienes altas capacidades, ese desafío te va a aburrir. Entonces hay que llegar a un punto de equilibrio donde tus capacidades y el desafío sean equivalentes. Y ahí haces que justamente estás en un estado de estrés, pero también en un estado de lucidez y fluyes. Así que el estrés en sí mismo no es malo. Lo que es malo es quedarse pegado en el estrés. Bueno, eso es interesante, naturalizar las cosas que nos pasan, naturalizar los sentimientos o las emociones. ¿El estrés es una emoción? Claro, es una forma, a ver, la emoción básica es el miedo, ¿ya? Ya. Dentro del miedo hay diferentes ramificaciones, como la angustia, que también es una forma de miedo, pero el miedo tiene que ver con el temor a lo real. Es decir, si aparece un auto justo cuando yo estoy cruzando la calle, siento miedo. Pero si yo me imagino de que me va a ir mal en una prueba, siento angustia, ¿ok? Pero si de repente siento que estoy sobrepasado por todas las tareas que tengo, siento estrés, ¿ok? Entonces, son diferentes formas de lo mismo y así podríamos empezar a meternos en otras. El pánico, por ejemplo, que es una forma de angustia mucho más intensa. Entonces, el mundo de las emociones tiene muchos matices. Y sí, el estrés es un tipo de emoción que va asociada al miedo. Bueno, a mí me gusta mucho afrontar las situaciones desde el entendimiento. Entonces trato de ver la situación de una manera que para mí sea constructiva, no terrible, digamos, pero me he dado cuenta que hasta cierto punto llego y después, claro, como que quedo corto. Y ahí es donde el experimento de lo que uno puede hacer con el cuerpo probablemente me puede ayudar a poder calmar, no sé, un momento de ansiedad o un momento de estrés y que me gustaría ir calmándolo naturalmente cada vez más. O sea, como siempre digo, que el café que me tome o que el chocolate que me coma, claro, el café que me tome o el chocolate que me coma sea por la idea de tener placer y no por la necesidad de querer tapar una ansiedad. Sí, y pueden estar las dos cosas conectadas también. Es decir, a veces sentir algo placentero nos calma. Entonces, podemos estar buscando sensaciones placenteras para calmarnos, pero si utilizamos siempre buscar esa sensación placentera para calmarnos, puede generarte una adicción. Entonces, aquí lo importante es lo que lo hacemos con conciencia. Desde lo que pensamos, a lo que comemos, con quiénes nos relacionamos, cómo nos movemos, y todo eso va a ayudar a que nosotros regulemos nuestras emociones. Pero el cuerpo es la base desde donde se regulan las emociones, porque las emociones ocurren en el cuerpo. Desencadenan cosas en la mente, pero ocurren en el cuerpo. Y también la mente puede desencadenar, por lo que pensamos, emociones en el cuerpo. Pero las emociones están en el cuerpo, no en la mente. Bueno, pongámonos un poco al día. Yo vengo llegando y hace tiempo que no nos juntábamos a conversar, qué sé yo. Eh, Cuéntame cómo ha sido tus días. Hoy día me contaste que estuviste con hartas cosas. Me gusta que tengamos una amistad porque en el fondo me contagio también de tu espíritu, de querer ir evolucionando, impactando, relacionándote con situaciones que son constructivas para ti y probablemente también, naturalmente, para otros. Entonces, no sé, aprovecha de contarme un poco. Algo me comentaste que hoy día tuviste hartas reuniones, pero fueron nada, fueron positivas. Claro, en un mismo día uno puede tener muchas vivencias emocionales. Algunas, que a ver, para los que no saben, hace poco se quemó mi casa, ¿ya? Cuando se quemó mi casa, bueno, el techo de mi casa sigue bien, pero el techo se quemó, claro, y yo sentí miedo. Sin embargo, hoy, cuando me vi que tenía
el gran desorden y no sabía por dónde partir de las reuniones y cosas que tenía que empezar como a tratar de tener bajo control, sentía estrés. Pero cuando vino mi ex marido a la casa y como que recordé actitudes que en algún minuto para mí fueron muy dolorosas, sentía angustia. Entonces todo eso lo podemos estar experimentando durante el día. Claro, yo también tengo momentos donde me reí, momentos donde me relajé, pero todo el día yo estoy monitoreando en particular esas emociones que mi cuerpo resiente. Y eso es como la invitación que me gustaría hacerle a todas las personas, como, claro, si estamos en un estado de fluidez, de calma, de alegría, sin caer en la euforia, porque la euforia es peligrosa, es importante ir tomando conciencia de lo que estamos sintiendo, porque a cada momento estamos emocionando, siempre. Entonces, es muy importante darme cuenta cómo estoy emocionando y con qué intensidad estoy emocionando y si tengo que hacer algo para regularlo. Y claro, ahora cuando estoy conversando contigo, me la empiezo a pasar bien y así, durante el día estamos todo el rato fluyendo en emociones, pero algunas veces nos quedamos estancados en las emociones. Y las emociones, cuando nos quedamos estancados en esa emoción, se pueden convertir en un problema de salud mental. Claro, uno a veces se queda pegado con lo vivido. Y no es la cosa en sí misma. Y eso es muy interesante porque algo te gatilla y algo que puede venir de afuera o desde adentro. Ojo, porque cuando traemos recuerdos, gatillamos emociones. Porque el cuerpo no distingue realidad de fantasía. Si tú le pones a pensar algo sobre el pasado que te dolió, o piensa algo sobre el futuro que te angustia, tu cuerpo va a liberar los neuroquímicos asociados a esa emoción. Entonces es muy importante lo que estamos pensando. Pero también nos pasan cosas. Y después de que pasa eso, y que uno emociona, porque todas las emociones fluyen, si nosotros las seguimos pensando, quedamos atascados. Entonces, en esto el pensamiento tiene un rol tan importante. Y por eso que existimos los psicólogos. Porque de alguna manera tenemos que ayudar a las personas a que se den cuenta cómo están pensando, que hacen que emocionen de cierta manera o se quedan adheridos a esa forma de emocionar. Y que eso al final los desequilibra. Bueno, ayer hablando con mi tía, me decía que ella a veces para poder sentirse más calma iba a caminar, por ejemplo. Y que son situaciones que efectivamente también cuando yo las experimento, chuta, no sé, pues estoy falto de idea o estoy trabado con algo, de repente, claro, una respiración en la misma silla o ir a caminar o cambiarse de lugar, como que creo que son cosas más corporales, te dan, o ir a trotar, por ejemplo, o hacer ejercicio, como que te llevan a un estado de una sensación mejor. Sí, pero que si esto está estudiado. A ver, en el caso de tu tía, cuando sale a caminar, activa el nervio vago. Y el nervio vago está conectado con nuestro sistema parasimpático, que es el sistema de la calma. Entonces, sí, cualquier persona que está angustiada y sale a caminar se va a sentir mejor. Pero también cualquier movimiento que nosotros hagamos con nuestro cuerpo donde haya una contracción y una descontracción de los músculos libera bioquímicos vinculados a la felicidad. Entonces también te vas a sentir mejor. Y por eso es que hoy en día mi postura ante la salud mental es que no solamente hay que hacer estas conversaciones con la mente, sino que también hay que hacer trabajo con el cuerpo para que pueda regular más rápido algo de lo que nos volvimos conscientes y que a veces es difícil de desenganchar porque están muy, muy como automatizados nuestros pensamientos. Ya, o sea, no todo siempre va a ser conversación o decirse las cosas de manera distinta, sino también a veces ocupar el cuerpo de diferentes formas para poder lograr otro... que al final son estímulos distintos. Sí, es que tenemos que estar haciendo dos cosas a la vez. Por una parte, tenemos que estar seleccionando nuestros contenidos mentales. ¿A qué le voy a poner atención? ¿De qué forma voy a pensar? ¿Ya? Y también cómo voy a nutrir y mover mi cuerpo. Porque eso le está dando... A ver, cuerpo y mente son dos caras de una misma moneda. Entonces, lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo y lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente. Entonces, si queremos estar saludables, no podemos solamente dedicarnos a la mente sin dedicarnos al cuerpo. Y viceversa. Cualquier cosa donde nosotros nos enfoquemos en una de las solas partes, la otra la va a resentir. Por eso es que alguien que esté muy obsesionado con su estado físico va a terminar quizás desarrollando un trastorno de alimentación o una dismorfia corporal, ¿ya? Porque está tan centrado ahí que no se ha preocupado de qué se está diciendo, porque quiero ser perfecto, quiero ser perfecta, me comparo con los demás, claro, entonces te estás enfermando por acá y a la vez
puedes estar como sanando mucho esto, pero estás mentalizando tanto que pasa mucho tiempo en la mente y poco en el cuerpo y el cuerpo empieza a generar enfermedades psicosomáticas. Entonces es súper importante ver esto que es un complemento constante. El problema es que la educación, y aquí es el porqué de la fundación, el problema es que la educación que tenemos hace que sobreactivemos la mente y olvidemos el cuerpo. La educación, el modelo educativo que tenemos enferma a las personas. Porque no hay movimiento. Solamente la clase de educación física y en los recreos, si es que. Claro, se podría hacer educación física y mental Sí, es decir, a ver, en niños. los niños, su nivel de concentración óptimo es alrededor de 30 minutos, con suerte 45 minutos. Por eso es que están creadas las horas pedagógicas de esa manera. Pero esto no debería ser para cambiarte el tema. Deberían de hacer una pausa activa antes de entrar al próximo tema, porque hay que volver a preparar la mente para aprender. ¿Cómo? A través del cuerpo. Entonces, si eso estuviese puesto constantemente, pequeñas pausas activas que hacen gimnasia mental a través de movimientos corporales, respiraciones, formas de poner la atención, tendríamos niños y niñas que les iría mucho mejor, que aprenderían de mejor manera, que les gustaría más ir al colegio, que tendrían menos conflictos con otros porque están emocionalmente regulados. Y esa es la clave para aprender y también para relacionarse y para tener una buena autoestima. Entonces, seguimos con un modelo educativo que es de la época industrial, ¿ya? Donde no había ni un cuarto de la tecnología que tenemos hoy día, donde generaron obreros todos como que están de alguna manera igualados, donde no se toman en cuenta las inteligencias múltiples, no se toma en cuenta que hay gente que aprende en movimiento. Yo soy de las personas que aprenden en movimiento. Yo nunca pude estudiar así. Yo tenía que estar o caminando, o en un auto en movimiento, o cantando, Claro. o si no, no aprendía. Porque hay diferentes maneras de aprender. Algunos pueden ponerse así y aprender, y hay otros que necesitan moverse. Pero ¿qué pasa con el que necesita moverse y te dicen, ya pues, déjese, quédese tranquilo? Le inhibieron la capacidad de aprender. Claro, claro. Bueno, ahí yo veo que también hay mucha como eh, hay mucho bombardeo de necesidades que nos están pidiendo, que le piden a los niños o a la gente. Y a veces la vida es mucho más sencilla y yo pienso que en 100 años más quizás la rueda se va a dar vuelta y va a haber mucha más simplicidad. Ojalá sea antes, porque O el antes, mundo cambió hace rato. claro. Es decir, Como que el menos es más. yo tengo un hijo de 7 años. 7 años, con la velocidad que avanza la tecnología, yo no sé si van a haber universidades o ese va a ser como la forma de aprender o mi hijo va a aprender a través de YouTube. No tengo la menor idea. Mm. Y por lo mismo, yo estoy formando un niño que está preparándose para la vida. ¿Y eso qué significa? Que se conozca a él mismo, que pueda regular sus emociones, que pueda relacionarse con otros de manera positiva y que también sepa emprender. Hoy en día a Carlos yo le enseño a emprender con cosas muy sencillas y entendiendo cuáles son sus inteligencias. Carlos es un artista y empecé el otro día a decirle, mira Carlos, vamos a escribir un libro tú y yo. Tú haces los dibujos, yo lo escribo. Entonces empezamos a hablar justamente de las emociones. Le dije, ya Carlos, elige un color para cada emoción. Después le dije, dibuja los ojos y la boca de esa emoción. Y ahora vamos a buscar un personaje que sea tuyo y que represente a esa emoción. Y me dijo, ¿puede ser un capibara? Sí. Y hizo 8 capibaras de las emociones. Y entonces me dijo, mamá, ¿cuándo vamos a empezar a escribir los cuentos? Le dije, la próxima semana. Con cada uno de esos le vamos a escribir un cuento y tú lo vas a dibujar. Estoy educando a un ilustrador. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar tanto? Son muy pocas cosas en las que van a necesitar realmente que vayan a la universidad. Sí, para operar, probablemente. ¿Ya? Pero para ser psicólogo, no lo sé. Quizás todos podemos ser psicólogos. Para un ingeniero comercial, comunicador. Entonces, muchas cosas que necesitabas llegar a un lugar porque el conocimiento no estaba disponible, sino que estaba en ciertos lugares, hoy en día tú haces doble clic y ahí está. Entonces, es mucho más importante que estemos educando niños para la vida que para que lleguen, para que les vaya bien en la prueba que le da ingreso a la universidad. Porque yo no sé, en verdad, si él va a ingresar a la universidad.
pero puede haber emprendido antes. Y eso es la mentalidad que tenían en Estados Unidos. Uno ve que emprenden desde adolescentes. ¿Y por qué no lo estamos haciendo así aquí en Chile? Pero con educación emocional y social a la vez. Entonces los niños necesitan hoy en día tener la capacidad de regular sus emociones, de relacionarse con otros de manera asertiva, ¿cómo se llama?, de emprender, de ser creativos, de manejar sus finanzas, de entender el mundo cívico. ¿Sabes que yo no puedo entender que en el colegio no enseñen sobre el servicio de impuestos internos? Todavía no lo puedo entender. ¿Por qué si todos vamos a tener que lidiar con el servicio de impuestos internos, nadie entiende el servicio de impuestos internos? Educación cívica mínima. Eso es mucho más importante hoy en día que otras cosas, que entender, es decir, si me van a hacer problemas, hágame cosas que están vinculadas al IVA, por favor, porque todavía no lo entiendo, no entiendo esos modelos. Entonces, la educación financiera es muy importante, también generarle un pensamiento crítico muy importante, la educación vinculada al medio ambiente es muy importante, pero seguimos un modelo que está demasiado centrado en lo mismo. Claro. Obviamente tienen que aprender a leer, escribir y lo básico, pero en una cosa que es mucho más flexible. Sí, pues también el rol que ellos cumplen. Por ejemplo, ahora cuando fui a Estados Unidos, estuve con 48 niños. Ok, nosotros como adultos teníamos que darles un servicio a los niños. Pero ellos también nos estaban enseñando a nosotros. Todo el tiempo. Nos relacionamos 8 días con ellos. Entonces, en la conversación, yo le decía al staff y conversábamos con algunos que en el fondo no es que nosotros solamente tengamos que estar en un nivel para solo entregarles. Ellos también nos van a entregar a nosotros. Pero eso hay que transmitírselo a ellos, para que ellos también sientan una responsabilidad en la tarea de vivir una experiencia completa. Y que no solamente reciban, porque son niños y mis papás me llevaron a esto, sino porque también ellos saben que como niños pueden entregar al mundo. Y ahí naturalmente pueden entregar al mundo, a la persona que esté al frente, no importa la edad que sea. Y ahí naturalmente ellos también tienen ese entendimiento de, ya, entonces no, recojo los platos, doy una opinión porque me van a escuchar, porque yo sé, porque me dijeron los adultos de que mi opinión sí importa, o mis acciones sí importan. Y que impactan. Y que eso es interesante, porque también como no es solamente entregar al niño, sino también recibir del niño. Sí, totalmente. Si lo que tú estás diciendo es la base de la prevención del bullying. Es decir... No, y la posibilidad de aprender yo ahí, o sea, a mí me encanta ver a los niños porque son genuinos, porque son amplios, porque se ríen sin vergüenza, porque a veces los veo un poco más encogidos, pero después avanzan porque conocieron a esa persona, y yo también me veo reflejado en ello en distintas situaciones. Sí, bueno, entonces, eso es lo que pasa, claro, es decir, cualquier persona que esté vinculado con los niños evoluciona con los niños. Es decir, claro, yo como mamá me he dado cuenta de que ha sido fundamental ser mamá del hijo que tengo para yo cuestionarme muchas cosas de mí. Claro. Y decidir evolucionarla, ¿ok? Y esto es algo que yo nunca pensé en la vida. Es decir, yo siempre dije, ya cuando sea mamá voy a ser una mamá súper relajada. Y de repente me di cuenta de que había que ser bruja. Pero no porque yo estuviera de acuerdo con ser bruja, porque mi hijo necesitaba que yo fuera más bruja. Y de repente lo vi agradeciendo de que yo pusiera límites más firmes y me enojara más. Entonces, a veces como que uno tiene la idea de cómo va a maternar, pero después te das cuenta que tenés un hijo que es un poquito más desafiante, que cuestiona más y que necesita que alguien le diga en verdad, no. Claro. Y es no. Y me da lo mismo. Y no hay negociación de esto. Claro. Pero es algo que tuve que aprender con mi hijo. Y a la vez, como te decía, es súper importante como uno les va mostrando, especialmente a los niños que son más egocéntricos, que impactan en otros. Entonces, eso que dicen o hacen generan emociones en los demás. Entonces, cuando tú lo haces responsable de eso, previenes el bullying porque estás desarrollando empatía. Entonces, sí, en la medida en que experimentan empatía de un adulto, tienen más posibilidades de ellos de ser empáticos. Pero también uno se las tiene que mostrar. No solo tiene que ver con nuestra empatía, también tiene que ver con que ellos se den cuenta de que impactan en el mundo, que cuando están ensuciando o cuando están haciéndole algo al perrito o cuando están diciendo un chiste de cierto tipo, hablando del cuerpo de los otros, que eso también genera algo y que no necesariamente es sano.
Claro, yo me he dado cuenta en el experimento, en la experiencia que, pucha, recoger un papel cuando nadie te ve, dejar limpio un espacio, sea personal o público, es muy placentero, Sí, tanto para ese momento como para lo que viene. Como que a mí me da una energía o una disposición a que la próxima acción también va a ser desde una línea que a mí me hace sentido, que tiene que ver probablemente con mis valores o con mi, no sé, bueno, es mis más, cosas. Entonces, hay que decir a la gente que no es como por el otro, sino que es por ti. sí, es más, Es maravilloso tener ese tipo de acciones para tu todo. claro, es que por eso lo que te quería mencionar era que hay Que suene como muchos... medio raro, así como es No, 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 maravilloso recoger un papel. O sea, no, sí, es una suma, es un estilo es que que creo muy que bueno, es que muy bueno. Sí hay estudios da vitalidad. que han demostrado que los niños que tienen tareas en las casas desarrollan mejor autoestima. Entonces sí, me siento mejor conmigo, me siento más capaz. Entonces cuando logramos de que esas cosas no la vean como una tarea para otros, sino que es cómo me siento y cómo te sentiste al hacerlo. Bien, síguelo haciendo porque esto te hace bien a ti. Nos ayuda en la convivencia con los demás, pero te hace sentir bien a ti. Y eso es súper importante. Las personas que andan haciendo el bien y no tienen un fin de marketing, es decir, no hay un fin más narcisístico, lo hacen porque se sienten bien. Entonces, eso es lo que al final tenemos que ir educando, que hacemos cosas donde tenemos conciencia de los demás, pero cada vez que tenemos conciencia de los demás, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Hablemos de la conciencia, porque la otra vez hablábamos de cómo ir mejorando algunos ítems. De hecho, yo a mi equipo de fútbol el fin de semana le dije, tengo que mejorar este ítem. ¿Cuál es el ítem? Me expulsaron. ¿Mm? Y ya es la segunda expulsión que tengo en 2 partidos. Entonces, chuta, dije, mala mi actitud, tengo que mejorar en ese ítem. Y espero mejorar pronto, porque ya llevo 2 partidos expulsados. Entonces, bueno, hay algo que tengo que mejorar. Pero tú me hablabas también de que ya no es solo mejorar, sino ya es como esa idea de naturalmente ir evolucionando. Ujú. Y que para eso hay que tener la conciencia como un pilar, como cada vez más consciente. Claro, la conciencia es darse cuenta. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo puntual que estás diciendo es darte cuenta en el estado emocional que estás y con qué intensidad. Porque las emociones, si las ponemos como de 0 a 10, hay una parte donde todavía las podemos controlar, como una intensidad de 5. Pero sobre 5, dado que nuestro cerebro, un cerebro que está hecho para la supervivencia, pasa un fenómeno neurológico que se llama asalto de la amígdala. Entonces la parte que piensa, la que controla los impulsos, deja de funcionar. Entonces cuando ya estamos en 7, hacemos y decimos cualquier tontera. Entonces si tú te estás enojando, molestando por algo, y sobrepasas esto, este 5, y ya no empezaste a razonar, oye, Joaquín, cálmate, ya te han expulsado, baja un poquito, ¿cachai? No, sino que te empieza a decir, pucha, no, esta cuestión injusta, y oye, que esta es la segunda vez, claro, voy a saltar a 7, y 7, pum, te sale Hulk. Entonces, es darse cuenta de cuál es tu emoción y con qué intensidad para saber cuándo regularla. Entonces, la primera conciencia que hay que tener siempre es la conciencia emocional. Si no somos conscientes de nuestras emociones, no vamos a ser conscientes de las emociones de los demás. Porque cuando se da este asalto en la amígdala y la corteza prefrontal deja de funcionar como lo hace normalmente, acá están también las neuronas espejo, que son las de la empatía. Entonces también dejamos de empatizar. Entonces, si yo estoy desregulado emocionalmente, me va a costar mucho más empatizar contigo. Y eso es lo que vemos en los conflictos con los otros, donde quiero que primero me entiendan a mí. Porque cuando me entienden, cuando me vayan a entender a mí, ahí me voy a calmar. ¿Me entiendes? Entonces, todo Claro. es lo mismo al final. Sí, pues, bueno. Claro, la conciencia, lo que te decía también del celular, como que ya damos por natural situaciones que el mundo nos ha ido mostrando, como el tema del celular, que a veces uno se deja ir por el Instagram, como harto rato viendo fotos en Instagram o haciendo cosas que la tecnología te lleva. Y claro, como que he querido estar como más consciente de eso y decir, chuta, como siempre, como he dicho últimamente, como mirarme desde arriba y decir, a ver, ese Joaquín que está haciendo eso, está siendo coherente como él quiere vivir o como él se proyecta, o si él, porque yo siempre digo que pucha, me gustaría vivir hartos años, me gustaría vivir sano, me gustaría conocerme cada vez más yo. Entonces,
creo que esas acciones son las que tengo que ir como concientizando aún más para poder cambiarlas. Claro, ahí hay dos formas. O te activas alarmas, así como que podéis ponerla en tu mismo celular, poner 10 en el día. Y cuando suena esas alarmas tienes que detenerte por un minuto y darte cuenta qué estás haciendo, cómo está tu cuerpo, qué estás pensando, qué estás sintiendo. ¿Ok? ¿Ya? Y ese es como un ya. Y ahí, si necesito calmarme, me calmo, si que tengo que dejar esto, lo dejo. ¿Ok? Son como alarmas que te pones. Y lo otro es pillarte. Cuando uno se pilla que de nuevo está haciendo tal cosa, se pilla que está pensando algo, se pilla que el cuerpo está haciendo algo. Y es otro, darme cuenta. Entonces ahora decido transformarlo. Entonces, claro, podemos estar en el día, en la medida que uno eso lo hace más veces, después como que el cerebro se entrena a darse cuenta. Claro. Entonces nos demoramos menos y también nos demoramos menos en salir de su estado o aplicar un nuevo hábito, porque decimos, ok, cada vez que yo me pille viendo en el celular, voy a tener que hacer 3 minutos de respiraciones conscientes. Y ahí existe un cambio. Le enseñaste a tu cerebro a que no siga en dopamina, sino que nos vamos a calmar. Y de ahí voy a ver si es que necesito seguir viendo el celular. Pero a cualquier hábito que queramos cambiar le tenemos que poner otro hábito que sea saludable. Sí, yo intento estas cosas y me voy atreviendo a hacerlo nomás sin mucho lo que me diga el pensamiento. Ahora yo te recomendaría, si querías irte en la hardcore, un bol con agua, hielo, pa, cabeza así. Ahí vaya a tener otro tipo de dopamina, pero que es mucho más saludable. ¿Más efectivo? ¿Más sí, saludable? Más saludable, porque es la dopamina del cuerpo, es natural, al cambio de temperatura. Claro, bueno, yo también el agua fría es algo que practico bastante. En un momento lo hice siempre, fueron 3 meses para ser como estricto. Y después ya lo iba haciendo según, de repente, no sé, pues en la noche, si me iba a acostar, prefería una agua tibia, pero en la mañana siempre fría. Sí, pues para activarte. Y claro, en esa lógica. Pero también entendía que en ese momento, por ejemplo, a veces mi estabilidad o mis pensamientos estaban un poco raros, un poco dispersos, entonces mi efectividad tampoco era tan top. Entonces es un complemento, como que no es una ruta que al tiro te lleve a no sé, a un rendimiento, como que es una suma de cosas para mí. Sí, pero hoy en día, por ejemplo, hay un montón de terapias que tienen que ver con lo frío, porque es una de las formas más efectivas de liberar dopamina y por lo tanto ayudarte a regularte emocionalmente o a concentrarte. ¿Ok? Pero claro, si eso lo haces de noche que hay prendido. O sea, yo creo que es ocupar la conversación, que podríamos llevarlo a ocupar las terapias si queremos decirlo de alguna forma, pero la verdad hay muchos recursos como conversar con alguien que uno quiere, bla, 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 pero conversar, ocupar el cuerpo, que quizás tiene que ver también con lo que estamos proponiendo para nuestro proyecto, para poder liberar situaciones incómodas que pueden ser estrés, ansiedad, qué sé yo. El primer paso intentar. Claro, el primer paso de la regulación emocional, de cómo está seteado nuestro cuerpo, es vincularnos con otro. Entonces, cuando uno está pasando un mal momento, mira a alguien así como, ayúdame, ¿cachai? ¿No? Entonces, si esa persona responde de manera sensible, nos vamos a regular emocionalmente, porque nosotros somos seres socioemocionales. Entonces, cuando recibimos apoyo social en un momento de estrés, nos regulamos inmediatamente. El asunto es cuando esto escala, cuando estamos nosotros solos o cuando no hemos recibido ese apoyo y ya estamos atrapados en el sistema de alerta. ¿Podemos parar esto un segundito? Sí, claro. Ya, que me está sonando el culo. Espérenme. Sí, obvio. ¿Aló? ¿Sí con ella? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va la cosa, Raúl? ¿Ya? Por favor, se lo ruego. Ese mismo, sí. Ya, muchas gracias. Era importante. Bomberos de Ñuñoa con el certificado que me deben hacer no sé cuánto rato. No sé de qué estaba hablando. Retomemos, ¿dónde está? No, bueno, estábamos hablando de las formas que uno tiene que de regulación. afrontar. Claro, entonces la primera forma social y la segunda, claro, cuando estamos solos o si buscamos conectar con alguien y no sea evadir, alguien, ¿no? Y no evadir. Es que eso también son estrategias de regulación emocional. El asunto es que si son adaptativas o no son adaptativas.
Ya, porque en algún minuto evadir puede ser Claro, adaptativo. como ya vamos a dar una vuelta. Ya no sigamos hablando, vamos a dar una vuelta a ver un partido de fútbol. O voy a desconectar un poco como para pero bajar si un poquito con la... los niños chicos, nosotros hacemos mucha regulación emocional distrayéndolo. Si te das cuenta, están llorando, y dices, ¡ay, el muñequito! ¡Ah! Listo, y se les pasó. Claro. Entonces, evadir en sí mismo no es malo. Si el asunto es que eso hace que evites. Entonces, te guardas la emoción o la sigues, después vuelve y sigue regurgitándose. Si tú evadiste o saliste de la emoción, fantástico. Claro. Pero si es como para No, y meterla después, debajo de la alfombra... Después, desde otro espacio se puede volver a afrontar eso vivido Es que si o no necesario. Exacto, hay momentos donde uno dice, ya sabes El que no tiempo también hace lo suyo. en este minuto no puedo pensar en esto, lo dejo para más tarde. Si el problema es cuando uno trata de no volver a pensar en eso y hacer como que no pasó. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí el sistema de alerta se queda prendido. Entonces, hay un momento donde podemos como regular este sistema de alerta a partir de cosas como la respiración, ¿no es cierto? Como evadirnos un poco, porque hace un cambio tensional ahí. Entonces, a través de un cambio tensional, lo podemos hacer a través del cuerpo, haciendo algún movimiento. También podemos hacernos también a través de la conexión con los sentidos. Todo eso te puede ayudar a regularte emocionalmente. Pero si esa emoción sigue prendido el sistema de alerta o fue tan impactante lo que tú viviste, se activa lo que se llama como el nervio vago dorsal. Y cuando esto pasa, te quedas estancado. Y vienen las sensaciones de que estás paralizado. Y eso puede generar trauma. Y ahí ya es otro el trabajo. Y por eso son las técnicas que hemos estado hablando de Somatic Stretch Beat. Tiene que ver mucho no con la parte social de la regulación emocional, sino con la parte personal y la parte traumática. Cómo a través del movimiento del cuerpo podemos regular nuestras emociones y también superar traumas, porque los traumas están en el cuerpo. Y sentir apoyo, porque al final, claro, yo tengo traumas, tengo pensamientos que todavía reaparecen. Claro. Sí. Y me frenan, me hacen sentir culpa, me hacen cuestionarme. Y después como que tengo que mirar de arriba y volver a reconocer que tengo muchas cosas, muchos amigos, digo, mucha gente que me rodea, que me quiere, que me valora. Digo, eso es normal que a veces algunas situaciones no sean como uno quiere. Pero tener la posibilidad de conversar estas cosas que a uno la quejan con otro, creo que también, porque siempre vamos a tener situaciones, al menos en nuestra historia de nosotros, en nuestras generaciones, nuestros amigos, mi familia, todos vamos a tener situaciones que nos aquejan. Nunca vamos a poder estar 100% en calma, probablemente. Pero tener la posibilidad de conversar eso con tranquilidad, sin miedo a que te juzguen o a lo que sea, creo que es muy sanador. Además de tener infinitos recursos para poder afrontar y que van apareciendo. Por ejemplo, ahora aparece el tema del cuerpo, de poder resolver con el cuerpo, no solamente desde lo cognitivo, que era algo que yo tenía muy presente en mi día a día. También aparece ahora el tema de pensar desde la razón, no desde la vibra, como yo hablaba probablemente en mis conversas anteriores acá en el podcast o en mi día a día. A mí me gusta vivir desde la emoción, desde el sentir, desde, oye, si lo queremos hacer, hagámoslo, solo que ahora lo que yo hago hace muchos años es con un límite. Pero bueno, también me voy dando cuenta que el tema de las emociones y el sentir, chuta, es un desgaste enorme y hay que como también aprender a manejarlo. Y si es que razono, creo que es mucho más coherente con mi estilo, con lo que yo quiero para mí, que es como autocuidado y tener una vida equilibrada, calma. Pero ojo, el sobrepensar también es peligroso. Claro. ¿Okay? Entonces, Sí. Nuevamente, aquí, a ver, todo vínculo sana, si ese vínculo es positivo. Y por eso es que, el ser humano se construye desde la frustración. ¿Ya? Este mundo es frustrante y no puede haber aprendizaje sin frustración. El tema es cuando ya caemos en lo traumático. Lo traumático tiene que ver con este quantum de energía que fue demasiado y no pudimos procesar. Entonces algunos tienen más o tienen menos trauma, a partir de su temperamento, a partir de su historia de vida. Entonces, sí, es súper... Su niñez. Claro, su historia. Y en diferentes momentos de la vida. Entonces van a haber vínculos que te van a sanar y otros que te van a enfermar. Y pueden ser en tu familia, dentro de tus amigos, con tus relaciones de pareja. Y por eso es que la terapia es sana, porque hay un vínculo donde nosotros los psicólogos tenemos que ofrecer un espacio seguro.
¿ya? De vinculación donde soy visto, soy entendido, pero también me ponen límites y me señalan lo que sí, lo que no, Claro. y me ayudan entonces a pensar distinto. Entonces, cuando tú dices como no funcionar simplemente por lo que sentí, es muy importante, porque tenemos que hacer conjugar, integrar todo el cerebro. Esto es la inteligencia emocional. Tenemos 3 cerebros, uno que es impulsivo, uno que es emocional y uno que es racional, y tenemos que integrarlo. Y además tenemos que integrar las lateralidades del cerebro, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que uno piensa y el otro emociona. Entonces, siempre estamos emocionando y pensando. Si el asunto es que empuja la conducta. Entonces, cuando a veces decimos, no, es que si yo lo siento, es que así es la realidad, o es que si yo lo pienso en la realidad, ¿no? Es decir, dése cuenta que usted piensa y siente como sujeto. Y de ahí tiene que pararse a hacer un movimiento que se llama la mente sabia y ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y decidir a partir de lo que es más acorde a quién soy, a mi alma, no a mi personalidad. Mi personalidad se construye también a partir de mecanismos de defensa. Entonces hay que tener cuidado porque los mecanismos de defensa a veces puede ser muy impulsivo o puede ser sobrepensar las cosas. Y el asunto es si eso me hace bien, Claro. en el largo plazo. Porque en el corto quizá me siento bien. Sí, mandar a la cresta a alguien puede ser muy agradable. Pero después digo, de nuevo mandé a la cresta a alguien, no puede seguir así. ¿Cómo decir? Segunda vez que me echan. Expulsan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces algunos van a tener que tener cuidado con el quedarse pegado en dar la vuelta y otros van a tener que tener cuidado con desbordarse emocionalmente y otros con ser más impulsivos. Depende de cuál sea el cerebro donde tú tiendes a gravitar. Entonces, yo tiendo a gravitar más en el impulsivo, y en el impulsivo y en el cognitivo. Y mi trabajo importante ha sido, y quizá por eso me encanta el tema de las emociones, el tema de las emociones y los vínculos. Porque ha sido el que yo he tenido que desarrollar. Entonces, si tú también entendías esta cosa como más emocional o más impulsiva, claro, pues entonces tú sientes que tienes que desarrollar el cerebro que es más cognitivo. Porque eso va a integrar tu cerebro. Pero cada uno, y eso es lo que nos enseña el eneagrama, que cada personalidad gravita en un centro instintivo, emocional o racional. Y donde no gravita es el que tiene que desarrollar. Sí, pues bueno, aquí estoy nutriéndome bastante, energizándome, porque tampoco es que entienda todo lo que estáis diciendo, pero... A veces yo siento que soy tan clara, pero a veces, bueno, por ejemplo, en los talleres que hago, yo tengo un montón de talleres online, y que yo dije, ya, esta es la información que le tengo que transmitir a las personas de manera sencilla. Entonces, como en 10 videos cortos de 7 minutos, les digo todo lo que tienen que entender y yo lo trato de sintetizar lo más posible. Y claro, no sé, pues, pacientes que lo han hecho me dicen, oye, el taller está a la raja, pero es una bomba de conocimiento. Me lo voy a tener que ver como 3 veces para poder entenderlo del todo. Y yo siento que es como tan fácil, pero claro, porque son mis temas. Entonces, cuando tú me decís, ay, me estoy dejando loco con la información, me recordaste cuando me dicen, no, es decir, me lo tengo que volver a ver y quedarme todo un día entendiendo un video. Claro, ¿no? Y a veces, bueno, los contextos, Y no porque no sea clara, es porque es demasiada información. Sí, claro. Claro, y de repente uno, no sé, no está tan receptivo a este contenido. No, y además porque no está la base para entenderlo. Y ese es el problema, nuevamente, la educación. Todos deberíamos de entender cómo funciona nuestro cerebro. Sí. Si somos nosotros. Entonces, ya en la época griega decía, conócete a ti mismo. Ese era lo que estaba en la entrada de Delfos. Es decir, de este como templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Y eso, la base de la educación está en Grecia. ¿Qué nos pasó con esa parte del conócete a ti mismo? Entonces... Yo no sé cuándo voy a agarrar ese juego de estar estable y poder ir, como tú me dijiste hace un rato, como yo ya puedo yo ya tengo los recursos para poder ir como manejando y evolucionando y entendiendo las situaciones que me pasan. No sé cómo voy a terminar, no sé de qué forma... No hay un momento... No sé de qué forma voy a hacer como un cambio de nivel, digamos. Joaquín, yo creo que nunca se llega a un nivel de estabilidad total, ¿ya? Porque la naturaleza no es estable, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a un nivel de estabilidad total? Si el asunto es
cómo resuelves la inestabilidad, cuánto tiempo te dura. Bueno, eso. ¿Cachai? ¿No? En el ¿Cuánto te fondo dura y cuántas cagadas quedan en el camino cuando te Claro. vuelves inestable? Eso es todo. Claro. Pero la vida te va a seguir pasando. Mm. Y la vida te va a gatillar emociones y la vida te va a seguir frustrando. Claro, al final yo estoy hablando de las cosas que me pasan hoy día, pero después me van a ir pasando otras cosas. Te van a ir pasando otras Porque las cosas. cosas que pasan hoy día no me pasaban antes, no me pasaban Exacto. antes y he ido Y es cambiando porque la tenés que situación. seguir evolucionando. Y uno evoluciona hasta que estira la pata. Entonces, si tú esperas un momento donde va a llegar la estabilidad, te voy a decir, no, eso no va a llegar. Pero sí vas a tener la confianza de que pase lo que te pase, vas a ser capaz de superarlo. Claro. Bueno, eso yo también lo creo. Mm. También lo creo. Y yo creo que hoy en día tú tenías esa sensación. Mm. Entonces, claro, tú decís, uy, pero qué lata quedarme tanto rato aquí y allá. Yo creo que lo más difícil, al final, es soltar las expectativas que uno tiene en la vida. Si uno acepta la vida como es y decir, ok, mira, sí, yo quería que fuera así, me frustro, lloro, suelto, avanzo. Mm. Y eso podría parecer que uno es como robótico, no, es que uno es sano. Y ahí entendí el concepto budista del desapego, Mm. que es como, no te quedes pegado en esto, ya listo, la vida es, acéptalo, no te gustó, acéptalo, avanza. Claro. Porque quedarse estancado, que es justamente una de las características de lo traumático, que es el estancamiento, porque estar mirando todo el tiempo atrás lo que me pasó, chuta, pues es una cárcel. O sea, bueno, a mí lo que me ha pasado antes que añoraba quizás, me ha servido para seguir siendo, como tratar de ser una mejor versión, como que al menos no me ha llevado creo yo, a sentirme como, a irme, como a mandarme embarradas, así como que no, ya la vida es penca, voy a, no sé, como que trato de ocupar eso para decir, bueno, no quiero obligar a nada, no necesito esto, aunque quiera, sigo para adelante nomás y con lo que tengo. Con lo que tengo tratar de ser lo mejor posible y sentirme bien. Claro, y ver todo lo que hay. Sí, Claro, porque esa es la realidad. Po. Sí, pues Igual yo soy terrenal, a mí me gusta realizar y todo, práctico. pero soy terrenal, o sea, no... Es que en la realidad está la felicidad. Entonces, todo lo que sea muy Y de en la mi día a día, mente, por ejemplo, yo puedo hablar muy yo complicado. cuando hablo con mis compañeros de la pega y todo, yo hablo de proyectos y de repente, claro, me dicen que soy un poco idealista, pero cuando yo me doy cuenta que hay cosas que están pendientes por hacer, yo no me aparezco en la conversa porque yo necesito hacer eso terrenal, ¿cachai? Como que no me quedo no me puedo quedar hablando contigo mucho rato si es que el día de mañana nos damos cuenta que todavía hay pendientes algunas cosas que queremos hacer y que tengo que publicar. Porque como que no me siento cómodo, como que ¿qué estoy hablando si tengo que hacer? Sí, ¿Cachai? es decir, yo cada vez que me pillo, A y mí me gusta hacer. es terrible, porque esto me pasó hoy día, a mí me encantan todas las cosas que me llevan astrológica. Ya. Entonces hoy día dije, voy a escuchar de nuevo mi lectura de la carta astral del año pasado. Y yo me veo diciendo, no, si voy a hacer esto, otro, y digo, pues, todavía no lo estoy empezando a hacer, y me peleaba conmigo misma, porque digo como, así como, porque me pasa lo mismo que a ti, es decir, como si tengo una idea, tengo que materializarla. Y en algún minuto la voy a tener que materializar porque yo no puedo seguir sin materializarla. Entonces, sí, las personas que somos idealistas corremos detrás de los sueños y podemos estar una vida corriendo detrás de los sueños, pero corremos detrás de esos sueños. ¿Cachai? ¿No? Hay gente que eso igual es como una defensa a la depresión. ¿Ya? Porque la depresión tiene que ver con mirar como que mi sueño estuvo en el pasado y no se realizó. Mientras que nosotros seguimos anhelando llegar ahí. Y eso nos motiva y nos mueve. Y claro, cuando te llegas y dices, todavía no lo hago, te frustra, pero te da rabia y decís, no, esto no me va a vencer, entonces démosle para adelante, démosle para adelante. Entonces, yo creo que también soy súper idealista y en el camino también he tenido que volverme más práctica. Pero eso no me quita el idealismo de que puedo impactar o hacer las cosas Bueno, y distintas. entender que es lo importante, que al final es el proceso. Y creo que también con mi equipo, con Raúl, que trabajamos en el día a día, nos damos cuenta y siempre nos preguntamos, oye, si esto nos está gustando, si esta forma de trabajar nos está gustando, si esta forma que estoy viviendo en el equipo me está gustando o con mis amistades, más allá de lo que uno es en la empresa o en el equipo o en como que el día a día me está aportando, me gusta cómo estoy siendo
independiente del resultado. Es que los resultados, llegáis a los Y resultados. eso para mí es lo más importante. Y puede ser que sí, seáis mega feliz por un ratito, pero otro momento que llegue el resultado y decís, sí, para esto era todo. Entonces, claro, el proceso, el lejos es lo más importante porque tiene que ver con el ahora. Entonces, hay que estar viviendo constantemente en el ahora y eso cuesta harto, cuesta mucho mantenerse en el presente porque o miramos para atrás o miramos mucho para adelante. Entonces, sí, hay que ser idealista, pero hay que tomar acciones hoy que te acerquen a ese ideal y no simplemente estar pensando planes y nunca accionando. Oye, mirando para atrás, ¿qué te pareció la Divina Comida en la que tú participaste? Súper entretenida y además ¿Qué que recuerdos te traen? como, Porque no conversamos de eso después. como de conectar No te con pregunté. gente que es muy afín a ti, que no esperabas encontrártelo y por sobre todo que te nutren y te hacen ver lugares de la realidad que uno no está mirando. Entonces, sí, yo soy una experta en mirar la mente, pero eso es todo lo que sé. Es decir, sí, sé algunas cosas de astrología y otras brujerías que me interesan, pero hoy en día a mí me encanta escuchar a gente que sabe de otras cosas, como de informática. Perdona, me río porque los nombres que tú has ocupado para tus proyectos son muy buenos. O sea, Fundación Relación Inteligente, Las Brujas Felices, Es que yo el creo que hashtag Ponte Brava. ¿sabes que yo creo que si Esas cosas hubiese son muy existido buenas. marketing, yo hubiera estudiado marketing? Sí, son muy buenas. No sé qué otro nombre, qué otro proyecto. A ver, ¿qué otro proyecto? Un placer conocerme para hablar de sexualidad femenina. Bueno, tu libro, ¿Sí? ¿cómo se llama? Soy mi propia Si la cama, diosa, si la cama si la hablara. cama hablara, mindful sex. Son puras cosas Mindful Sex. son puras cosas que se me ocurren. Buenos ¿No? Si yo nombres. creo que hay una vez a mí que le encanta el marketing. Yo siempre he ¿ya? sido bueno para los nombres como genéricos, como, no sé, en su tiempo deportivo escolar. Como que un nombre como de... Práctico. que de hecho no se puede registrar, Ajá. porque es como un nombre como que si digáis, no sé, po, pelotas de playa. Como que no es una marca, ¿cachai? Como que siempre he sido muy, muy básico en los nombres, pero los tuyos son entretenidos. Bueno, porque juego mucho con el lenguaje. Entonces, eso, claro, de las cosas que entiendo es como más como el mundo del lenguaje, las comunicaciones, sería. Pero hay otras veces donde yo me siento a conversar con gente y la escucho y digo, yo soy tonta, no entiendo nada. Pero es que no entiendo nada. Y ahí yo digo, la cagó que estoy cerrada en mis temas a veces. Estoy tan cerrada. Entonces, por eso me gusta escuchar a gente que habla de otras cosas porque me abre en el mundo. Entonces, en ese tipo de comidas, claro, te empiezan a hablar de una visión de lo mismo, pero mirado desde otro lugar. Y ahí está el tema de la relatividad. Y te llevan al presente, ¿no? Por ejemplo, esta actividad ahora, o sea, yo estoy full acá, o sea, no estoy pensando en nada más. Y ¿Sí? quizás estoy pensando, no, la verdad ni siquiera. Mira, lo que estaba pensando, o sea, si puedo ser honesto, o sea, si puedo seguir siendo honesto, es esto, que tú lo miraste harto, y que son las velas de olor. Ya, Que la son para ti, aromática. es un Muchas regalo. gracias. Ya que estoy oliendo humo. Pero claro, porque yo antes te había comprado una que no, pero yo las compré en Miami y dije, Hay que chuta, ponerlo que en penca el internet. regalo porque tampoco digamos que las velas de olor están solamente en Miami, o sea, estas las compré en el mall chino, ¿cachai? Así que no te pasé las de Miami, pues te pasé estas, que son Ay, qué rico. las que estaban ahí a mano, producto también de lo que tú revelaste hace un par de minutos. Así que nada, pero como que estoy en el presente y como que solamente me desviaba cada vez que tú mirabas para allá. Yo decía como, las veces, hasta que te en algún momento, ¿cachai? Pero lo divertido es que yo estaba pensando en cosas estéticas, Ya. porque dentro de todas estas voladas de estudios, también en algún minuto me metí a estudiar licenciatura en estética. Y una de las cosas que hoy en día también me encanta es la decoración. Entonces estaba mirando la plantita y el color y el otro, y puras cosas Claro. que uno Sí, anda pues esto procesando. generalmente es sin estas dos. Claro. Pero ahí dije, las voy a dejar ahí por si Claro, de repente además te yo llama la atención. yo la miraba y decía, ¿qué hacen esas velas ahí? Claro, las traje antes de venirme para acá. O sea, Claro, ahora entiendo, son para mí. sí, pues, porque las que me traje, para que la gente sepa, se me rompió en el camino. Entonces, bueno, las de Miami se transformaron en las del mochino, Muy bien, de escuela militar. pasa el dato. Sí, así como los polerones, que también fueron Oye, sí, qué bueno ese polero. furor. Sí. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre? ¿Algún tema que te gustaría preguntarme o algo que te gustaría plantear? ¿Con qué te quedas tú de esta sesión del podcast? Como dejando que sea lo que es,
en el sentido de que particularmente en este podcast, como que, no sé, sentí una sensación rara, distinta. Quizás no me sentí como tan cómodo, Ujú. pero también como defendiendo a muerte el tema de la autenticidad. O sea, en un momento como que dije, chuta, ya voy a cortar el podcast Ujú. y voy a volver de nuevo a empezar. Pero después dije, ¿por qué tengo que, si esto no tiene que ser de una forma? Pero ¿te sentiste incómodo como no sentir que era perfecto? ¿O que No, no? como en la, no sé, como que no sabía como por dónde, como de repente como, no sé, como conversar, como meter la conversación, no sé, como que me Pero sentí... hiciste muy buenas preguntas. Ah. Sí, bueno, ahí voy a... ¿Sabéis qué? Y esto te lo dejo como un regalo para ti y para todas las personas. Yo creo que una de las grandes habilidades que faltan hoy es la capacidad de escuchar. A veces no hay que saber hablar, hay que saber escuchar y hacer buenas preguntas. Entonces, en algún minuto uno va a estar en el que aporta y otras veces uno va a estar en el que pregunta. Entonces, cuando uno está en la atención plena con alguien, que es lo que a veces, como uno como psicólogo hace, que está mucho tiempo poniendo atención plena, tiene que hacer buenas preguntas nomás. Que eso abre la conversación. Entonces, no siempre tenemos que estar aportando nosotros con un dato. Claro. Entonces, yo creo que un buen entrevistador sabe escuchar y hacer buenas preguntas. No necesariamente crea también su discurso. Si además tiene una buena Sí. anécdota, bacán. Pero yo encuentro que le hiciste la raja. Me permitiste a mí fluir. Y yo digo, uy, la cantidad de cosas que me sacó. Así que Claro. habrá momentos donde se va a dar una conversación y otras veces donde tú vas a hacer buenas preguntas. Y eso es perfecto. Claro, bueno, dicho eso, y como también hablábamos en este proyecto, yo quiero tener más información para esta búsqueda de también ir sintiéndome mejor en mi día a día. Y no es que, chuta, me esté desangrando ni sintiendo mal o muy mal, pero, pero estoy buscándomela. Y más allá de que a mis amigos que converso después de los podcasts o en el día a día, eh, puedan pensar, porque me decían, chuta, pero que tú traías a gente al podcast que está como, tráete gente normal, me decían. Y yo, pero son amigos, son personas Gente normales, normal. yo soy un gallo normal, ¿Y cuál es la gente normal? yo no la Yo no soy tengo, normal. Señores, señores, ¿cómo que no soy normal? yo tengo ganas de conocerme más, de sentirme bien, de sentirme mejor y naturalmente apoyar a mis amigos también a que puedan ser ellos, pero no por eso yo voy a tener las cosas resueltas, de hecho, Ni yo las tengo tengo, resueltas. estoy en búsqueda, ¿cachai? Yo también. Entonces, em, Eso es ser humano. claro, Es decir, eso es ser humano. Quizá lo que te gusta es traer gente que se apasiona con un tema. y que me nutra, y que me divierta, que me haga pasar un buen momento presente, que me dé la oportunidad después de editar, porque este Sí, contenido después yo obvio, lo edito. obvio. Y que me dé, como te digo, más información para esta guía que en algunos aspectos me cuesta, y si es que tengo más información, yo la podría enfrentar de una mejor manera para mi presente. Claro, pero además con la generosidad de entregársela a otro. Sí, pues, eso ha sido bueno. Yo creo que por eso mismo, a veces lo que te decía, hay que saber hacer buenas preguntas Mm, para ayudar a otros a comprender y después va a pasar lo que pasa quizás con mis talleres, que hay que verlo varias veces, pero yo también tengo una forma de contestar que es muy de profesora, mm, porque yo voy enseñando, entonces cuando estoy enseñando, a veces como que cierro las cosas, como doy la idea y la dejo cerrada. También está en la práctica de los matinales. Porque los matinales tú tienes que dar una respuesta y dejarlo cerrado. No podías estar con claro. una conversación muy larga. Entonces, mira, listo, ¡buah! Y vais cerrando, y vais cerrando. Entonces, me pasa harto también cuando yo voy a los medios de comunicación, que claro, no me hacen más preguntas y no puedo meter tanta cháchara porque yo también digo y cierro. Entonces, también es una forma de hablar mía que quizás Claro, no permite tanta conversación, especialmente cuando es más teórica. Otra cosa es que estemos tirando la talla en la casa, claro, claro, donde probablemente yo estaría más escuchando. claro. Entonces, estaría tú hablando y yo escuchándote a ti. Claro, bueno, esta dinámica se vio un poquito más académica quizás. Sí. También en la idea previa de armar un proyecto juntos. ¿Y qué se nos viene ahora? Ya vayamos cerrando la... ¿Cómo vamos de tiempo, Raúl? 57.
Ya está bonito. Vamos a terminar en una hora. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo le ponemos pata? Aterrizar los proyectos, pues, porque mucho pensar y poco hacer Claro. no transforma el mundo. A ver, nosotros hacemos hartas cosas, Sí. pero reconozcamos que ahora queremos hacer algo juntos. Y hace tiempo que lo veníamos conversando. Hoy día ya le pusimos una primera reunión formal, presencial, con papel y lápiz. Y por lo que yo entiendo de manera rápida es generar una plataforma, comunicar que uno puede afrontar situaciones de malestar a través del cuerpo. Y nosotros Sí. vamos a mostrar ejercicios ¿Cómo hacerlo? simples. Exacto. Simples a través también de Exacto. información, qué sé yo. Con pequeños cambios de hábito uno puede transformar su vida. Eso, nosotros vamos a visibilizar eso. Así es, esa es nuestra misión. Dame 5. Buena cosa. Muy bien. Ya, pues. Bueno, Muchas gracias por la invitación a tu podcast y creo que he tomado mucha agüita, así que te voy a ir a hacer pipí. estamos por terminar entonces el 5.º episodio. Gracias, Connie. Gracias por la invitación. Gracias, gracias.